En empezar, Luis Analía, bueno, vuelvo a presentarlos, son compañeros del Hospital Posadas, Ani es residente, Luis también es trabajador del Hospital Posadas, y bueno, los dejo con ellos para que nos puedan contar. Sí, bueno, hola, primero, después de tantos problemas para conectarnos. No, en realidad nosotros queríamos arrancar y después de última, no sé si hacer como un intercambio, como consideren ustedes, sobre la situación actual, que bueno, todos estamos al tanto, pero sobre todo lo que la pandemia expuso, digamos, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, de que llegamos a una emergencia sanitaria con sistemas de salud deficitarios por todos lados, alcanza solamente con mirar ahí está, con mirar cualquier medio de comunicación todos los días y las cifras de muertos que hay en distintos lugares del mundo, como para darnos cuenta de que producto del desfinanciamiento de la salud en distintos países, hoy en día están atravesando situaciones muy complicadas. Digo, por ejemplo, la situación de Estados Unidos hoy en día, o incluso lo que había en Italia, digamos, que hace un par de semanas se publicó, digamos, en todos los medios de comunicación, cómo tenían que elegir los propios médicos, tenían que definir a quién destinarle un respirador y a quién no, producto del faltante que hay en los hospitales, digamos. Y de hecho, perdón, se cayó el teléfono, perdón, disculpe. Estamos como con muchos problemas hoy. Perdón, y de hecho, volviendo ahora a los datos de las últimas semanas, desde que explotó esta situación en Estados Unidos, e incluso en algunos lugares de Latinoamérica con más fuerza, como en Brasil, podemos ver cómo la gran mayoría de los fallecidos que hay son parte de las poblaciones más vulnerables, los sectores más pobres, los sectores trabajadores, los trabajadores precarizados. En Estados Unidos el número de muertos lo encabezan latinos y negros, en Brasil también. ¿Cómo? Lo encabezan los sectores que han sido vulnerados durante años, digamos, que no es algo nuevo. Y de hecho, esas son cosas que nosotros podemos ver mirando cualquier medio de comunicación masivo, pero nosotros lo que también queremos hacer es hablar de lo que nadie habla, y de que la pandemia no solo puso en evidencia los sistemas de salud deficitarios, como decíamos recién, sino también la realidad de millones de personas que viven hacinadas con trabajos precarios, con situaciones de pobreza estructural que va de generación en generación, y que de hecho todos los días, digamos, o sea, todos los años, su vida cotidiana tiene que ver con enfrentar situaciones muy difíciles, incluso consecuencias en su salud de la situación en la que viven, como por ejemplo, no sé, hace un rato veíamos algunos datos, y por ejemplo, no sé, en nuestro país de tuberculosis se mueren 500 personas al año, por ejemplo, y eso es de lo que no habla nadie. Hoy esa realidad se ve exponenciada con una pandemia que nos está pisando los talones, por decirlo de alguna forma, y que vamos a empezar a ver cuáles son las consecuencias en los barrios más pobres a medida que siga avanzando. Por ejemplo, en Capital ya estuvieron los primeros casos en la Villa 31, en la Villa 1114 y en la Villa 20, si no recuerdo mal, y vamos a ver, digamos, como donde son poblaciones que viven muy mal, digamos, muy malas condiciones, con muy malos acceso a los servicios básicos, hacinados, con trabajos precarios, etcétera. E incluso, digo, esta es una situación, y después otra es la realidad de los pacientes que se atienden que tienen enfermedades crónicas, padecimientos crónicos, que el bienestar de su salud y el tratamiento de esas situaciones que tienen dependen de los hospitales. Incluso hace pocos días unas compañeras nuestras, también residentes de trabajo social del Hospital Posadas, escribieron una nota que era como muy sentida y que planteaba la realidad de estos pacientes con los que son personas, digamos, que vemos todos los días, ¿no? O sea, hablaron desde una experiencia diaria y cotidiana laboral,
donde hay un montón de gente que producto de que los hospitales redujeron su atención en consultorios externos, quedaron a la deriva, digamos, por lo pronto, porque no tienen, digamos, cómo atender estas situaciones crónicas de salud que tienen, o se les está atendiendo, pero con muchas limitaciones, digamos. Entonces, digo, me parece que la pandemia no solo es la emergencia sanitaria, que lo es, y que es muy grave, sino que expuso un montón de otras cosas que son estructurales y que vienen de años, de gobiernos tras gobiernos, de padecimientos enormes a franjas enteras de la población. No sé si vos querés agregar algo. Hola a todos. Bueno, muchas gracias por tenernos en cuenta en esta experiencia que están haciendo. La verdad que nos puso contentísimos. Y nada, yo por ahí para tomar un poquito lo que plantea Anita, me parece que hay elementos que son importantes para tener en cuenta. Por ahí para contarle a los compañeros que están viendo esto, que muchos son estudiantes de medicina y futuros trabajadores de la salud, que está bueno también discutir cuál es el rol social que tenemos los trabajadores de la salud. Por ejemplo, en el Hospital Posadas tiene un área de influencia de 6,5 millones de habitantes, uno de los hospitales más grandes de Sudamérica, y por lejos es el hospital más importante de la Argentina. Y nosotros ahí vemos un pequeño laboratorio donde el gobierno por un lado quiere mostrar que está todo bien, pero por otro lado expulsa pacientes con patologías crónicas, como contaba Analía recién. Entonces, qué sé yo, me parece que está bueno que podamos discutir e incluso polemizar entre nosotros acerca de cuál es nuestro rol como trabajadores de la salud. Si no es, por un lado, defender el derecho a la salud pública, gratuita, universal, que es algo que ahora está en cuestión en medio de toda esta pandemia. ¿Quién tiene derecho a acceder a la salud? ¿Quién tiene derecho a acceder a un respirador si hace falta? ¿Quién tiene derecho a vacunas? Como bien decía Ana también, recién el problema de la pandemia es un problema global, pero que se encuentra agravado por las condiciones de vida y de precariedad de un sector enorme del pueblo pobre. Lo vemos acá, se ve en todo el país, que eso agrava las patologías cuando los pacientes llegan a los hospitales, muchas veces llegan con patologías agravadas, que es con las que tenemos que lidiar los trabajadores de la salud y encontrar una respuesta. Por eso me parece que es muy importante que los trabajadores de la salud, a la par de defender todas nuestras reivindicaciones propias que tenemos, también tengamos una política hacia los usuarios, hacia los pacientes, que son los principales damnificados de esta pandemia. Por eso nos parecía que era un punto muy, muy importante y que hace a nuestra ubicación. Nosotros queremos dirigirnos, que incluso esos trabajadores muchas veces que son changarines, cuentapropistas, desocupados, gente que no tiene mucha forma de sobrevivir y bajo ningún punto de vista tiene acceso a la salud privada, encuentren los trabajadores de la salud un aliado con quien dar una pelea. Y por esa vía también a todos los trabajadores, los que tienen obra social, que me parece que es una pelea importante y está bueno discutirlo también con compañeros que se están preparando para ser trabajadores de la salud. O Juan mismo, que es un trabajador de la salud y lo verá cotidianamente, pero que en esta crisis los trabajadores de la salud estamos llamados a cumplir un rol. Sobre todo porque me parece que es muy importante pensar en función de ese rol que queremos tener, de ser la voz de los que no tienen voz, también cómo está en discusión qué salida hay, porque si ustedes ven, los capitalistas tienen una salida para esta crisis, que es descargarla sobre los trabajadores. A mí me llamó mucho la atención la cantidad de muertos que hubo en Italia en las fábricas del hermano de Paolo Rocca, en Bérgamo, donde en función de la ganancia de los capitalistas las abrieron, contaminaron a cientos de trabajadores y se murieron, porque los trabajadores de la salud se enferman y se mueren en sus lugares de trabajo, que para mí eso, qué sé yo, hay que erradicarlo porque muestra el desprecio que tienen los capitalistas sobre los trabajadores. Por eso es muy importante discutir qué sistema de salud necesitamos, que es el otro punto que quería agarrar muy cortito, para no hacerla tan larga, pero como para agarrar dos ejes, que después si quieren los podemos charlar, que necesitamos un sistema único, centralizado de salud, que en la Argentina en los últimos años, en las últimas décadas se descentralizó, provincialmente, municipalmente, es un desastre, hay casi un sistema de salud por provincia, lo cual nos desarma para pensar una salida de conjunto. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace 2 semanas, 3, se peleaban los gobernadores para quién se quedaba con 10 respiradores, cuando era algo mínimo en relación a las necesidades que hacen falta. La importancia de tener un sistema de salud unificado es que nos permite contar con todos los recursos de todos los sectores, porque en la Argentina hay 3 sectores, el sector privado, el sector público y el sector de las obras sociales, que es algo único en el mundo y que es una conquista de los trabajadores. Entonces, poder centralizar todos esos datos, todos esos recursos, nos permitiría que no haya una política expulsiva como la que contaba Analía.
Por ejemplo, ayer me contaba un enfermero de una obra social muy importante acá en la zona oeste que tiene casi 16.000 jubilados que pagan casi 25.000 pesos por mes para garantizarse una atención privada, que en muchos casos es toda su jubilación. Esa obra social cuenta solamente con 25 respiradores, cuando hay más de 10.000 jubilados que pagan religiosamente esa plata, privándose un montón de cosas para garantizar su atención. O sea que ni siquiera los sectores privados pueden garantizar la atención hasta el final, porque ponen por delante las ganancias de los empresarios dueños de esas obras sociales gigantescas. Entonces me parece que es muy importante que podamos discutir también una salida unificada, donde los trabajadores cumplamos un rol en darle un grado de coherencia y racionalidad a esta crisis que tenemos, que dejó en evidencia todos los rasgos más irracionales del capitalismo. Bien. Yo no sé cuánto tiempo llevamos del live, a veces cuando se cumple una hora se corta, pero después deberíamos volver a conectarnos, pero a mí me pareció interesante todo lo que venían planteando en cuanto a la situación y demás. También pueden en los comentarios hacer preguntas si quieren a Luis y a Analía. Por ahí veía una pregunta que decía qué rol desempeñan, digamos, en el hospital, cuál es, desde qué lugar, digamos, se desempeñan. Capaz si quieren contar un poco eso para que los conozcan. Sí, perdón, como que arrancamos a hablar y no nos presentamos. Yo soy residente de trabajo social, yo soy trabajador social y residente en el hospital. Posadas, ¿no? Obviamente. Yo soy administrativo, soy reincorporado, me reincorporé hace poquitos meses, después de 2 años de estar peleando por mi reincorporación. Soy trabajador del Hospital Posadas hace más de 20 años. Actualmente trabajo en la parte administrativa, en la parte de turnos. Bien. Necesito. ¿Quieres continuemos, Juanjo? Bueno, continuemos así, vamos poniendo espacio para preguntas. Sí. A ver. Hola, Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? ¿cómo va? Bueno, yo soy Juan Paz, soy médico de aquí de Tucumán, trabajo en 2 hospitales, uno es el Hospital Padilla, donde ahí me desempeño como neurólogo, soy neurólogo de emergencias, ahí estoy casi todos los días de la semana, y trabajo en otro hospital de aquí de Tucumán, de la Banda de Rosario, que se llama Hospital Eva Perón, que es un hospital de cabecera para la atención de los pacientes COVID. Así que, bueno, ahí estoy trabajando también. Y bueno, yo les quería comentar un poco sobre más la situación local. Para mí me parece muy bueno las intervenciones de los compañeros y quiero retomar un poco el hilo ese, ¿no? Primero con Alia, que plantea que esta crisis y esta pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia o ha mostrado algo que se venía naturalizando de una forma para explicarlo, porque aquí nosotros en Tucumán hemos naturalizado que casi la mitad de la población trabaja en negro, entonces por lo tanto eso es un gran problema. Entendemos de que la mitad de la población al tener un trabajo informal, la mitad de los trabajadores, exactamente el 46.8% de los trabajadores tucumanos se encuentran en la informalidad. Eso implica no tener obra social, eso implica que no tienen aportes jubilatorios, etcétera, y un montón de beneficios que no lo tienen, que no tienen licencias pagas, lo que implica que quizás una cuarentena no pueden garantizar, no pueden decir voy a trabajar desde mi casa porque tienen que cumplir o tienen que trabajar día a día para traer el pan a su familia. Hemos naturalizado también el gran problema de que una gran proporción de la población no tiene cloacas. Entonces, ¿qué quiere decir no tiene cloacas? Más de la mitad de la población no tiene cloacas, un 63% aproximadamente. Entonces, la pandemia va poniendo el problema del coronavirus y el problema del dengue, van reflejando, digamos, todos estos problemas estructurales
que durante muchísimos años, durante muchísimas décadas, ningún gobierno ha logrado resolver. Y eso nos encontramos hoy con un sistema sanitario, como bien lo explicaba Luis, absolutamente fragmentado, absolutamente descentralizado, que todo eso es parte de un plan sistemático de las políticas neoliberales que se van implementando con la dictadura militar. En adelante, antes teníamos un sistema sanitario nacional y luego se fueron fragmentando, y hoy en día cada provincia maneja su propio presupuesto, por eso quizás también las mismas economías provinciales van a impactar de una forma u otra en la configuración de su sistema sanitario. Aquí en Tucumán existe el CIPROSA, en Jujuy existe el sistema sanitario de Jujuy, en Santiago el de Santiago, o sea que cada provincia no tiene su propio presupuesto, por así decirlo. Y a su vez sobre eso actúan diferentes sectores en el financiamiento de la salud. Por ejemplo, tenemos un sector que financia la salud pública, que es el Estado, otro sector de las obras sociales, que prácticamente termina siendo un negocio con la medicina privada, porque contrata las prestaciones a las clínicas y sanatorios. Entonces eso hace de que nosotros tengamos hoy en día un sistema absolutamente fragmentado y descentralizado, y que va mostrando eso, muestra la impotencia que tienen los gobiernos para tratar de organizar y tratar de brindar una salida sanitaria al problema de la pandemia. No sé si todos, algunos, logró ver, no sé si algunos chicos, los estudiantes de salud, logró ver las entrevistas que se vienen haciendo o las declaraciones que vienen haciendo la gente del CIPROSA con la ministra Chala como su máxima expresión, y luego su secretario médico Medina. Vienen con una lógica de culpar a la población por los problemas sanitarios, es decir, la población tiene la culpa de que hoy en día haya 1.160 casos de dengue. La población tiene la culpa que si nos desbordamos o si se desbordan los hospitales por el problema del coronavirus. Entonces, ese es un problema bastante serio porque va mostrando, la impotencia de no poder centralizar el sistema sanitario, de decir que por delante de la salud de la población están las ganancias de los empresarios. Está la ganancia de las clínicas y sanatorios. Por delante de eso está. A nivel nacional hubo un intento con Ginés González queriendo decir que, se van a declarar de interés público a la medicina privada. Creo que no duró ni 24 horas ese discurso en los medios, cuando directamente todo el lobby de los empresarios de la salud lo dieron vuelta. Entonces, en todas las provincias pasa eso, ¿bien? En todas las provincias nosotros vamos a ver durante todos estos años de políticas neoliberales, vamos a ver que hubo un gran crecimiento de la medicina privada a expensas de los hospitales públicos. Entonces, hoy en día nos ponen eso, ¿no? Primero nosotros vemos un gobierno que es absolutamente impotente para dar una respuesta concreta y seria al problema del coronavirus y del dengue, y por otro lado vemos todo un núcleo de empresarios buscando el mayor beneficio para sacar con esta crisis sanitaria y social. Nosotros, por ejemplo, en los hospitales, creo que al igual que ustedes, Luis y Analía, estamos tratando de impulsar los comités propios como una forma de autoorganizar a los trabajadores y de que los propios trabajadores den una respuesta a esta crisis. Pero bueno, en cierto modo, por ejemplo, nosotros, en un momento en Tucumán entramos en una situación crítica cuando no teníamos equipos garantizados, los equipos de protección del personal. Eso nos puso en alerta de decir, ¿qué está pasando? Que hay un problema aquí que no están dando una respuesta y no están garantizando las condiciones para poder trabajar. Así es que a los trabajadores se los tildó de perlas negras, se los tildó de que no querían trabajar por miedosos, y la verdad que muchos trabajadores tienen factores de riesgo, son personas de riesgo que si sufren una infección por el virus,
puede costarle incluso hasta la vida, ¿no? Entonces, y no es miedo en sí, sino más bien es esa angustia de no contar con todos los elementos. Hoy en día se está tratando el gobierno trata de garantizar los elementos a esos sectores donde se trabaja con el coronavirus, por ejemplo, qué sé yo, el sector de la sala de COVID del Hospital Centro de Salud y el sector de la sala de COVID del Hospital Eva Perón. Pero les está costando garantizarlo en todos los hospitales, lo cual que si el virus comienza a circular de forma masiva, se van a encontrar con el gran problema de que muchos trabajadores no tienen cómo protegerse. Por eso también es una expresión, ¿no?, de que hoy somos el país con la mayor cantidad de trabajadores de la salud que son infectados con el coronavirus. Pero bueno, ahora aprovechando, ahí hay un comentario que dice no hace falta respiradores, falta organización. Eso está bien, digo porque es insistente la afirmación. Quiero aclarar un par de cosas ahí en eso. Con respecto a los respiradores, si uno dice, bueno, hoy en día faltan respiradores, bueno, hoy en día en la radiografía no, pero si uno proyecta en lo que va a pasar con la curva de contagios, y si esto cada vez comienza a aumentar, es probable que sí necesitemos más, porque estamos hablando de una epidemia que ha desbordado a todos los países, y la verdad que el sistema sanitario argentino no es muy distinto a los otros sistemas sanitarios. Y por otro lado, algo de razón hay en el sentido de que existen respiradores en la parte privada, en la medicina privada, en la clínica de sanatorio, entonces por lo tanto también hay que centralizar eso, o sea, hay que el Estado tiene que garantizar que esos respiradores se pongan a disposición también de la población. Eso por un lado. Yo creo que quizás a esa pregunta va la afirmación persistente de Sonia 1961, hay un comentario ahí que está de forma persistente. Eso como para hacer ahí un pequeño paréntesis. Y otra cosa hay que ponerse a pensar, porque hace poco salió una publicación en la revista Nature sobre una entrevista que le hacen a Kim Jin, que es el expresidente del Banco Mundial, donde él plantea que a la crisis económica a la que va el planeta es muy similar a la catástrofe de 1930. Entonces, él plantea que va a haber un problema y donde muchas poblaciones que están bajo la línea de pobreza, muchos van a terminar muriéndose de hambre, algo irracional. ¿Cómo es posible que las personas se mueran de hambre en pleno siglo XXI cuando miles de millones de toneladas son desperdiciadas por año, digamos? O sea, hasta esa lógica, y el capitalismo genera esa lógica de consumo donde la comida y los elementos materiales de necesidades básicas son derrochados en lugar de ser aprovechados, ¿no?, en función a las necesidades de la población. Bueno, con respecto a eso, también hay que ponerse a pensar los elementos, ¿no?, que hay, todos los organismos financieros que están en juego. Y tomando el hilo de lo que decía Luis, hay algo que es concreto que nosotros nos tenemos que pensar hoy en día, y que tenemos que pensar la salud. Porque si nosotros pensamos la salud como algo, como un proceso a la cual, como un bien social, no puede estar a cargo únicamente de los gobiernos. Creo que nosotros también, como trabajadores de la salud, tenemos que tomar esa posta, tenemos que tomar la posta en la organización y empezar a pensar en nuestros pacientes. ¿Cómo organizamos a nuestros pacientes? ¿Cómo nosotros con nuestros pacientes podemos elaborar un plan para combatir tanto la pandemia del coronavirus como lo que es el dengue? Los comités de higiene y seguridad, digamos, donde tratamos de nuclear a los trabajadores y que de los propios trabajadores salga una respuesta a los problemas de la falta de los equipos de protección personal, ideas como por ejemplo nosotros en el Hospital Padilla diseñamos un protocolo de cómo trabajar con los pacientes con coronavirus, ya que el hospital no está destinado para ser un hospital de coronavirus, no ser un hospital COVID, sino más bien, pero nosotros pensamos y dijimos, bueno, existe la posibilidad de que los pacientes COVID o sospechosos de COVID ingresen al hospital. Entonces nos organizamos y escribimos un protocolo con base científica sobre cómo deberíamos actuar para evitar la propagación del virus dentro del hospital
y evitar que muchos compañeros se infecten. Así es como también hemos decidido redactar una carta abierta hacia los trabajadores textiles y hacia los trabajadores de la industria azucaroalcoholera para empezar a pensar en una distribución más racional de los elementos. Primero en las textiles, que creemos que hoy en día están cerradas, pero en abril los trabajadores tienen que ponerse a producir y pueden producir equipos de protección personal. Incluso no solamente para nosotros trabajadores de la salud, sino para aquellas personas que necesitan salir para poder mantener su economía diaria. Y por el otro lado, interpelar a los trabajadores sucroalcoholeros para empezar a pensar en una racionalización, bueno, un plan de racionalización del alcohol para los sectores que lo necesitan. Y también nosotros desde la agrupación queríamos proponerles a los estudiantes de la salud, que nos parecen que hoy en día debatir con la universidad y con la facultad, porque la facultad está teniendo la línea de decir quédense en sus casas. En sus casas nosotros les enviamos los PowerPoint, los PDF sobre las últimas actualizaciones de lo que es el coronavirus, su tratamiento, su diagnóstico, etcétera, pero en una posición pasiva, donde nosotros creemos de que los estudiantes de la salud pueden jugar un rol clave en este proceso. Pueden jugar un rol absolutamente clave. Y es que de esa forma nosotros queremos proponerles en organizarnos en distintos niveles. Hay situaciones, por ejemplo, lo que pasa en los primeros niveles de atención, donde en los centros primarios de atención, como en el caso del barrio de la Costanera, hemos logrado, digamos, comunicarnos con gente que está trabajando, con activistas sociales en los barrios, y ellos a través, por ejemplo, de una textil, de una cooperativa textil pequeñita, chiquitita, con 4 máquinas de coser, están elaborando barbijos para los trabajadores de la salud. Y la verdad que eso nos pareció fantástico, empezar a tejer esos nexos con los barrios y empezar a pensar una forma también de cómo organizar a la gente en los barrios, cómo ayudar a organizar a estos pacientes que están en los barrios, estas personas que están en los barrios, para que puedan enfrentar todos los embates a los que podamos ayudar para que no se enfermen. Entonces, y sobre eso queremos invitar e interpelar a los estudiantes de la salud, que creemos que es un rol clave que van a jugar, si es que nosotros pensamos en un nivel de empezar a trabajar en los barrios, con ese nexo, ¿no?, entre el barrio, como lo planteabas vos, Luis, con ese nexo entre el barrio y los trabajadores de salud del hospital. También pensar incluso en trabajos en el hospital bajo la supervisión nuestra, ayudándolos y protegiéndolos, y también exigiéndole al gobierno de que los estudiantes avanzados tienen que ser tomados y tienen que ser rentados, les tienen que pagar. Hoy en día en la Facultad de Medicina, por ejemplo, hay muchos estudiantes que se quedaron con el título colgado, o sea, terminaron la facultad, tienen el título colgado y hoy serían de gran ayuda para organizar una respuesta de los trabajadores. Lo mismo a todos los niveles, ¿no?, de los estudiantes. Nos parece clave y nos parece importante, charlando con Karen, lo planteamos en eso, en que creemos de que la agrupación de medicina a la izquierda puede tener esa tarea importante de empezar a organizar a los compañeros estudiantes y empezar a pensar un plan, porque tenemos que tener un plan, una salida nuestra, una salida de los trabajadores, porque claramente el gobierno parece que está más entusiasmado en culpar a las personas por la desorganización que hay y porque no quieren tocar los intereses que hay que tocar. Entonces, no nos queda otra que organizarnos y que la respuesta tiene que salir de nosotros. Yo un detalle chiquito. ¿Hola? Hola. Yo un detalle chiquito nada más, por lo que estabas contando. En el Hospital Posadas, al lado nuestro, hay un barrio que se llama Carlos Gardel, que tiene más de 20.000 habitantes, que hace 2 años, cuando fueron los despidos del macrismo, los despedidos nos apoyamos muchísimo en los sectores populares de ese barrio para pelear por nuestra reincorporación, pero también en una alianza que era en defensa de la salud pública, porque son los mismos habitantes de esos barrios humildes que van y se atienden en el hospital público. Por lo que decías vos, que me parece que muestra una potencialidad enorme, donde
si los trabajadores podemos ponernos en la cabeza de esa alianza, muestra una potencialidad enorme para resolver estos problemas de fondo, porque en última instancia la discusión es ¿quién va a pagar esta crisis? Por eso me parece que es un primer paso, y me parece buenísima tu intervención, sobre todo en relación al rol que pueden cumplir los estudiantes y el que ya podemos cumplir los trabajadores de la salud. Sí, sin duda. Y creo que la historia, toda la historia del siglo XX se movió por esa unidad, ¿no? Entre los estudiantes y los trabajadores. Entonces, creo que ahora en este momento crítico es momento de comenzar a unirnos y que los estudiantes empiecen a salir un poco de esa lógica que les impone la facultad, esa lógica de decir que, bueno, lo máximo que podés hacer es quedarte en tu casa y leer sobre la teoría del coronavirus, sobre la teoría del dengue, cuando en realidad nosotros podemos dar una respuesta más seria, una respuesta organizativa y que el costo de la crisis no la terminen pagando siempre las mismas personas, no sean las mismas personas los que terminen poniendo los muertos en cada crisis sanitaria y social que hay en este país. Sí. Incluso por ahí, digo, para hacer un poco de historia, en el Hospital Posadas en la década del 70 hubo una alianza muy fuerte de los trabajadores del hospital con los habitantes del barrio de Carlos Gardel, que incluso llegaron a tener un cuerpo de delegados en común donde se votaban los planes sanitarios, las campañas de vacunación y todas las demandas que tenían los trabajadores. No por nada pusieron un centro clandestino de detención en el Hospital Posadas. Es el único hospital que ha tenido un centro clandestino de detención por el que han pasado trabajadores y pacientes. Por eso esa alianza muestra una potencialidad enorme, que para mí está al alcance de la mano recuperarla. Sí, yo creo que la tarea hoy tiene que partir por ahí, ¿no? Tenemos que reforjarla, por así decirlo. Aquí, bueno, en Tucumán es el operativo Independencia lo que comenzó, digamos, rompiendo toda organización. Nosotros en el Hospital Padilla tenemos 2 compañeros desaparecidos, pero siempre tendieron eso, ¿no? A buscar, a desorganizar. Y ahora creo que es un momento donde tenemos que empezar a organizarnos, porque es esto lo que contabas, Luis, hace un rato, es decir, cómo nosotros con la población podemos trazar un plan, si es que antes ya lo hubo, ¿entendés? Si es que antes, en el caso del Hospital Posadas, con la población del barrio Carlos Gardel, podían diseñar o poner, digamos, un foco en base a las necesidades de salud que tenía la población y en base a eso dar una respuesta. Hoy podemos hacer lo mismo. Y tenemos esa tarea de organizarlo. Buenísimo, no sé si tienen alguna otras preguntas. Yo quisiera hacer algunas menciones también y preguntar más que nada sobre lo que se viene diciendo, se viene expresando desde el gobierno, desde el Ministerio de Salud. ¿Qué opinan ustedes cuando el ministro Ginés González menciona y dice que es total de los trabajadores, si quedan expuestos, si se enferman, si se contagian? Y también respecto a esto de que decían del trabajo que vienen realizando y también esa relación y el rol activo que hay entre las barriadas que rodean a los hospitales, las condiciones de vida que tienen. También qué opinan en cuanto a cuando el presidente dice que a él no le importa tener un 10% más de pobres y con tal de que no haya muertes por COVID, cuando desde ese lugar, con esa lógica, como que arroja a mucho más, digamos, a la población a vivir, digamos, bajo las mínimas condiciones, cuando no cuentan desde ya con agua potable, cuando viven en hacinamiento. Quisiera saber qué opinan sobre eso. Bueno, digo, a mí me parecen, como primer punto me parece
digamos, ¿no? Y que evidentemente deja las claras de que ningún integrante del gobierno, no solo el actual, el anterior y el anterior y el anterior, etcétera, que son todos, o sea, todos los gobierno tras gobierno que se encargaron de financiar la salud y de arrojar a cada vez más gente a vivir en condiciones, como bueno, vos relatabas recién, sin servicios, hacinados, etcétera, y que ya hablamos un poco, me parece que de entrada como que deja las claras que evidentemente ni su vida ni la de sus familias depende de un hospital público, ni ellos ni sus familias viven en las barriadas, que son las que tienen todos estos problemas, y donde estando en el siglo XXI hay gente que no tiene agua potable, por ejemplo, o que caen 3 gotas y se inunda su casa, etcétera. En realidad, incluso para pensar eso, también se puede tomar el ejemplo de que desde que empezó la pandemia, o sea, desde que empezó la cuarentena hasta ahora en el país, o sea, eso tiene datos concretos, digamos. El gobierno destinó, por ejemplo, como 3 datos clave, 250 millones a la deuda, 300.000 a rescate, millones, ¿no? A rescate de las empresas, y 1.700 para reforzar el sistema de salud. O sea, los números también hablan por sí solos, dónde están puestas las prioridades, incluso Juan recién hablaba como la incompetencia del gobierno, para mí es, desde ya, demuestran incompetencia para resolver efectivamente el problema, pero que de fondo es que deciden no priorizar, es una decisión consciente, no priorizar los intereses de las grandes mayorías, digamos, y que evidentemente ellos no dependen, no sé cada cuántos se han atendido alguna vez en un hospital público o han vivido en alguna de las barriadas que hoy, que hace años tienen problemas estructurales y hoy se expone mucho más. A mí me parece que expresa eso, una crueldad y un cinismo absoluto, digamos, ese tipo de dichos, como que vos mencionabas de Alberto Fernández, alrededor de un 10% más de pobreza. O sea, un 10% más de pobreza es que, en concreto, que hay millones de familias que antes de la cuarentena vivían al día para poder sobrevivir y hoy se quedaron sin sus fuentes de ingresos porque la gran mayoría, un sector importante de la población del país, más del 40%, está precarizado, sumado a las suspensiones y a la rebaja de salarios, que incluso ayer hicieron un acuerdo el gobierno con la CGT, alrededor de los sectores que tienen suspensiones, de que le van a rebajar el 25% del sueldo a muchos trabajadores. O sea, hay mucha gente que antes de la pandemia vivía al día para poder alimentar a sus familias y hoy directamente no tienen ese ingreso. De hecho, hace una semana habían salido datos de la UCA donde decían que en el último mes pasó de un 18% a un 25% la población que recibe ayuda directa o indirecta del Estado para comer. O sea, no para, no sé, dispersarse, digamos, para ocio. Directamente para comer y darle de comer a sus familias. O sea, me parece que ese tipo de definiciones que tienen consecuencias concretas en la manera de vivir y en la vida de un montón de personas. Entonces, de mí me parece cínico, por decirlo en cortas palabras. Están los negocios, todos los empresarios que defiende este gobierno. En el caso de Ginés García, a mí no me sorprende. Hace más de 10 años acusó a los trabajadores del Garrahan de terroristas sanitarios, que tuvimos que salir a defenderlos. En el caso de los trabajadores del Posadas hicimos un paro en solidaridad con los compañeros del Garrahan, que este señor los persiguió por pedir mejores condiciones de trabajo. Y además, por ahí muchos de ustedes no se acuerdan, pues son jóvenes, este señor, Ginés García, inventó el plan Remediar para hacerle un gran negocio a todos los empresarios de los grandes laboratorios, que son con los que se reúne habitualmente, y son parte de los grupos más ricos que hay en la Argentina. Entonces, me parece que no es casual este ataque a los trabajadores, pues seguramente, a medida que se profundice la curva de contagio, los trabajadores vamos a tener mucho que decir, porque como bien decía Juan y Anita, vamos a impulsar comisiones de higiene y seguridad en cada lugar de trabajo, vamos a empezar a organizarnos y vamos a empezar a plantear cuál es nuestra respuesta, cuál es nuestra salida. Por eso se preparan atacándonos, diciendo que somos los responsables cuando tenemos condiciones pésimas de trabajo. Bien, antes habían preguntado un trabajador de la salud de Salta por el tema del dengue, de que hace unos años como que no había relevancia en cuanto a los casos que aumentaron ahora, que se sale incluso por los medios nacionales, digamos,
Quería saber qué opinan de esta epidemia también que se vive en paralelo con lo de la pandemia del coronavirus. Que hay una responsabilidad enorme del Estado, pues se podría haber prevenido. Recién ahora en muchas barriadas, por ejemplo en La Matanza, es el distrito que tiene mayor tasa de contagio en la Argentina. Y recién ahora se acuerdan el gobierno ante esta tasa y la cantidad de internados y de muertos que hay de dengue, que se invisibiliza, se acuerdan de fumigar, cuando son plagas que son fácilmente controladas con un plan racional por parte del Estado, que en este caso se ha negado. Sí, también ahí contribuyendo un poco a eso, ¿no? Porque con el problema del dengue también se responde a todos estos años porque es por ejemplo, nosotros ahora en Tucumán tenemos 95 veces más casos de dengue en 3 meses de lo que hubo en todo el año pasado. Entonces, hablamos de algo bastante grave. Y esto también, la respuesta a esto también lo podemos encontrar en todas las políticas de voracidad capitalista en las cuales han llevado a un impacto ambiental tremendo. Porque no solamente es en Argentina, sino en todos los países de Sudamérica. En Salta, uno de los grandes responsables de la deforestación es Urtubey. El tipo permitió, digamos, una gran deforestación en el monte salteño, en Santiago del Estero, con Zamora, etcétera. Entonces, también ese impacto ambiental de la voracidad capitalista en nuestra región ha llevado también a que proliferen y que muchos, digamos, haya muchos cambios, incluso hasta en la infectividad del virus, digamos, del dengue. Entonces, esas cosas son terribles, digamos, son terribles y a veces los gobiernos no hacen oídos sordos a eso, digamos. O sea, los gobiernos solo opinan de que hay que sacar los cacharros de los domicilios, cuando en realidad no hay un plan serio de buscar los focos, de tratar de contener, de brindarle repelente a la población, porque también hay que pensar en toda la especulación que hay con todas las enfermedades. El alcohol en gel ha aumentado de precio, el OF, digamos, los repelentes para mosquitos también ha aumentado de precio. Entonces, es toda una situación bastante compleja, pero la raíz de todo es el negocio de estos empresarios. Ahí, Luis, me llamaba la atención lo que planteabas, lo de Ginés, el negocio de Ginés con el plan Remediar, digamos. El plan Remediar fue un préstamo del Banco Interamericano del Desarrollo, digamos, que pide la Argentina, pero para apoyar a tipos como Bagó. Hoy en día, si es que uno va a cada unidad primaria de atención donde está el plan Remediar, se va a dar cuenta en la cajita cuando lee que no es el Laboratorio Nacional de Tucumán el que produce, no es el Laboratorio Nacional de Santa Fe el que lo va a producir el medicamento, sino es Bagó, es ELEA, son todos estos empresarios, digamos, que incluso ahora, ¿no? Previo a las últimas elecciones, se juntaron, y se juntó uno de los más grandes empresarios, digamos, el CEO del grupo Insalud, que es Hugo Sigman. Sigman, por ejemplo, tiene una relación estrechísima con Mansur, con nuestro gobernador. Es estrechísima la relación que hay. ¿Bien? Y fue por él que se planteó incluso a Shetlin, un tucumano, como un potencial ministro de salud antes de que se lo nombre a Ginés. Incluso hay que prestarle atención también a esta gente porque Sigman plantea de que dice, en 30 días nosotros podemos fabricar una vacuna, dice Sigman, digamos, porque forma parte, digamos, de una empresa biotecnológica muy importante que los tipos, los recursos están, todo está, pero el problema está en la especulación que están haciendo, que son los que van a tratar de llevarse la mayor ganancia con la vida de las personas. Sí. Sí, completamente. No sé si había otras preguntas. Si quedó alguna. ¿O quieren comentar algo más? Yo una cosa muy
por lo que decía Juan, de que el gobierno en relación al dengue y a otras enfermedades que han vuelto, muchas incluso que son resabios de la Edad Media, pero que quieren mostrar que el sistema sanitario funciona cuando está totalmente devastado. Para mí, por eso la invisibilización del dengue y de otras enfermedades. El ocultamiento del dengue y otras enfermedades, que muchas son resabios de la Edad Media, es una política consciente para demostrar que el sistema sanitario está bien, cuando en realidad es totalmente devastado. No existe la atención primaria, la atención preventiva, se actúa sobre la enfermedad directamente y ni siquiera, porque se está viendo ahora ante la pandemia. En el caso del Hospital Posadas, por ejemplo, lo quieren transformar en una gran terapia. O sea que, como decía Analía al principio, desalojaron a muchísimos pacientes que tenían un montón de problemas crónicos. El problema de la salud es un problema que hace a la vida de los trabajadores y del pueblo. Por eso me parece que es muy importante que en cada lugar donde podamos discutir y denunciar verdaderamente cuál es la situación y qué necesitamos para dar una respuesta profunda a los sectores populares, a los sectores que se atienden en la salud pública y al conjunto de la población. Por eso la verdad que está buenísimo este ámbito para poder intercambiar, discutir, debatir, que haya compañeros que estén en contra, que estén a favor, pero que podamos tener estas instancias de deliberación. Bien, yo también para aportar, digamos, como estudiante de medicina y también con otros compañeros de la facultad, también venimos planteando en la facultad de qué rol más activo podemos tener, digamos, como estudiantes. Venimos insistiendo en esto, en que más allá de jugar un rol pasivo, podamos, a partir de quizás toda la información que tenemos, de acuerdo a en qué año vamos cursando y demás, podemos, así como decía Juanjo también, aportar más junto a los trabajadores. Me parece interesante, digamos, la propuesta de poder empezar a activar, digamos, como un comité, una brigada de estudiantes, que podamos acercarnos a esas barriadas, que podamos tener ese rol social para que supuestamente nos forman y nos tenemos que preparar para hacer, que puede ser una clave ahora para enfrentar, digamos, esta crisis, para enfrentar la pandemia, para aportar a la sociedad. Desde ese lugar también quería hacer una invitación, digamos, a que nos organicemos de esta manera como estudiantes de la salud, de las distintas carreras de la Facultad de Medicina, de las otras carreras también que tienen que ver con la salud, y hagamos esta exigencia, continuemos con esta exigencia hacia la facultad, hacia la misma universidad, que cuenta con un montón de recursos en cuanto a laboratorios, producción de medicamentos. La UNT cuenta con residencias, digamos, universitarias, o sea que todo eso podamos ponerlo junto con, digamos, los estudiantes junto con nuestro cuerpo también para poder ser un factor, digamos, que nos permita tener mejores condiciones para pararnos frente a la crisis sanitaria. Bueno, está buenísimo. Porque aparte, por lo que planteas, está buena la discusión del conocimiento al servicio de qué, si del beneficio de los capitalistas o de esta pandemia que hay que enfrentar. Sí. Sí, ahí van surgiendo varias preguntas, ahí retomé una, retomé unas cuantas en realidad. Una es que preguntaron ahí cuál era la estrategia, unos chicos de Tucumán preguntaron cuál es la estrategia del CIPROSA. Bueno, aparentemente la estrategia es aislarse, la estrategia es quédense en sus casas, la estrategia aparentemente es el sálvese quien pueda, porque plantean sobre, ustedes son los responsables de que el virus se disemine, entonces por lo tanto nosotros como que por ahí no pueden hacer nada. La verdad que la estrategia bastante pasiva que tiene, pero no es algo
inocente en realidad, sino más bien los tipos claramente están desbordados porque durante todo ese tiempo solo utilizaron el sistema provincial para la demagogia, para la negociación entre los proveedores y el ministerio, y hoy en día la pandemia puso en evidencia que no le están surgiendo muchas más ideas que esas. Eso por un lado un problema. Y hace poco intentaron aumentar la cantidad de test que se están haciendo aquí en Tucumán. Hoy en día, por ejemplo, en los hospitales y en el hospital donde estoy, nosotros estamos testeando a todas las personas que consultan por fiebre y síntomas respiratorios. De todos modos, hasta ahora tenemos la positividad en menos de un 10% de todos los casos que son sospechosos, por así decirlo. Eso por un lado. Pero bueno, y retomar lo que plantea Karen, que me parece clave, porque también nosotros tenemos que exigirles a las universidades, a las facultades de medicina, a las facultades de ciencia de la salud, que más allá de la teoría, es necesario que comiencen a tener un rol mucho más activo que el de decirles que se queden en sus casas a leer. Entonces, en ese sentido, la facultad tiene que empezar a formarlos, tiene que aumentar, por así decirlo, la cantidad de docentes, que eso se podría hacer, porque hay muchos trabajadores de la salud, sobre todo en los hospitales que pueden cumplir un rol docente. Entonces, eso podría ayudar a los estudiantes a avanzar en el conocimiento tanto teórico como práctico, en cómo manejarse y cómo manejar los pacientes con esta enfermedad. Yo creo que eso también tiene que venir por parte como una exigencia a la universidad. Y bueno, y por otro lado, reinsistir en esto, ¿no? Porque reinsistir en el hecho de que podamos organizarnos. Por ejemplo, que es algo que se me ha pasado por alto y pido disculpas, es cómo nos queremos organizar nosotros en los barrios. Por ejemplo, en el barrio de la Costanera, junto con los compañeros del FOL, de los compañeros de Marabunta. Ellos, por ejemplo, están llevando una actividad barrial de mucho tiempo. Y bueno, y el plan es hacer un trabajo en conjunto para ayudar a la población y que también de la población podamos ayudarnos de forma mutua, por así decirlo. Entonces yo creo que es un trabajo bastante interesante que están haciendo los compañeros ahí y que puede ser mucho más interesante y potenciarlo si nosotros como trabajadores de la salud y como estudiantes de la salud colaboramos y forjamos esa unidad, ¿no?